Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto ¿Qué tal? por sumarse a este espacio organizado por chicos.net. Soy Andrea Urbas, una de las directoras de chicos.net y me acompañan en este espacio Julián Datri, coordinador del equipo de escuelas y del programa Ciudadanía Digital en Acción, junto con Diana Ant y una invitada muy especial que queremos mucho, Ana Campelo, que bueno, ahora en un ratito la voy a presentar y le voy a dar lugar a, a- a su intervención. Les cuento, gracias por sumarse. Bueno, ya somos muchas personas en este encuentro. Eh, Les cuento que ChicosNet, para quienes no nos conocen tanto, es una organización que trabaja hace más de 25 años en promover los derechos de los chicos, las chicas, los adolescentes en entornos digitales. Uno de esos derechos tiene que ver con no sufrir violencias online. Por eso este webinar se llama Más allá del bullying, educar en tiempos de violencia, y entre paréntesis pusimos digital para poder ver cómo el mundo digital también está interviniendo en esas violencias. Hoy el entramado de lo que pasa en las plataformas está totalmente ligado a la vida cotidiana de los chicos y de los grandes. Por eso también se suele decir, ¿no es cierto?, que lo virtual es real. ¿Por qué decimos esto? Porque también lo que sucede en lo virtual puede producir daño, ¿no? Puede producir consecuencias. En este encuentro buscamos reflexionar junto a ustedes cómo educar en tiempos donde la violencia ocupa un lugar que excede a las escuelas y que está presente en la sociedad. No podemos aislar a la escuela del contexto en el que está inserta. Necesitamos ampliar la mirada, buscar las causas sociales profundas que nos atraviesan y que impactan en la dinámica escolar y en cada integrante de nuestras comunidades educativas. No queremos hablar de violencia escolar, sino de violencia que se manifiesta en las escuelas, que no es propia de la escuela. La lógica de la escuela tiene que ser la de la convivencia, aprender a convivir con otros diferentes, aprender a socializar, aprender valores democráticos que nos permitan vivir en sociedad. La escuela queremos que siga siendo y que es un territorio seguro, ¿sí?, donde se construye conocimiento. Bueno, por eso estamos acá junto con Ana y con el equipo de chicos.net tratando de acompañar estos momentos complejos que estamos atravesando, que están atravesando las escuelas. Y bueno, voy a pasar la palabra a Dayana para que nos enmarque un poquito lo que es el programa de Ciudadanía Digital en Acción, y luego va a intervenir Ana y al final Julián, también contando los procesos que se dan en los talleres con chicos, y vamos a tener oportunidad también de hacer preguntas a Ana a través del chat. Le pedimos disculpas que no podemos dar la palabra porque somos muchos, pero sí a través del chat pueden hacer sus preguntas y vamos a tratar de tomar algunas, y otras podrán ser respondidas, bueno, en alguna otra instancia. Así que bueno, aquí le doy la palabra primero. Perdón, que no la presenté a Ana formalmente, sí, que lo tengo aquí. Quiero decir que Ana es licenciada en Educación, coordina la Diplomatura Convivencia y Conflictividades de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, coordinó el área de convivencia escolar y el Observatorio Argentino de Violencias en las Escuelas en el Ministerio de Educación de la Nación. Es autora de libros que son muy, muy valiosos y que nos orientan en nuestras prácticas, que los recomendamos fuertemente. El bullying y criminalización de la infancia, cómo intervenir desde un enfoque de derechos, y más recientemente conflictividad y escuela, pensar los espacios de la intervención en la convivencia institucional, en coautoría con Beatriz Greco. Así que bueno. Le doy la palabra primero a Dayana y después pasamos a ti, Ana. Gracias.
Gracias, André. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un poco para contextualizar qué nos lleva a compartir este webinar y antes de dar el lugar a que Ana pueda compartirnos sus análisis y perspectivas, nos gusta contar que desde chicos.net venimos trabajando con estudiantes, docentes, autoridades y familias sobre los usos y las experiencias que niños, niñas y adolescentes tienen hoy en los entornos digitales. Sabemos, ¿no? Lo vemos todos los días, que allí chicos y chicas se encuentran, juegan, socializan, se comunican entre sí, descubren y habitan el mundo, amplían su red socioafectiva, ven y producen contenidos, encuentran lugares de expresión, entre un montón de cuestiones más que tienen que ver con sus procesos vitales. También reconocemos que el hecho de que niños y niñas estén inmersos, inmersas en el ecosistema digital desde que nacen, no los convierte en expertos en el uso de la tecnología, no tienen aún las habilidades necesarias para habitar en soledad ese territorio. Vamos a compartir algunas frases que hemos así recabado de los encuentros con chicos y chicas para ver ellos también qué es lo que están pensando y cómo están viviendo sus experiencias en los entornos. Algunos chicos dicen paso más de 3 horas por día en redes sociales, videojuegos u otras plataformas, ¿no? El tiempo de pantallas. Muchas veces pierdo la noción del tiempo de cuántos reels o TikToks veo. Me sorprendo de cuánto parece conocerme el algoritmo, gran tema que abordamos desde chicos.net. No tengo idea cuántas publicaciones veo en un día. También dicen, si vas a subir algo, tenés que aguantar que te tiren hate, ¿no? Es parte del juego, como ese juego que proponen de por sí las redes sociales. Subir fotos o videos es exponerte, si te atacan es lo que hay, como si fuese el lenguaje naturalizado de esos entornos. Acá todos hatean a todos, te acostumbras. Y por último, si te dolió, no lo muestres, después te dan más. Estos son algunos ejemplos de algunas frases en primera persona. Entonces, vemos aquí, ¿no? Y en la cotidiana también, cómo algunas cuestiones se van naturalizando, ¿no? El tiempo que pasan en las redes, lo complicado que resulta la autorregulación, ¿no? Del tiempo, el rol que ocupa el algoritmo en la vida de los chicos y las chicas hoy, y por otro lado, la violencia como lenguaje validado. Y creemos que en el reconocimiento y la valoración de los entornos digitales nos parece importante señalar que como adultos referentes tenemos que poder involucrarnos, acompañar, construir junto a ellos y a ellas pautas de cuidado, ¿no? De uno mismo, de una misma y también de los y las demás. Entonces, también es en los entornos digitales donde tenemos ahí un rol fundamental como referentes adultos. La apuesta es siempre a un trabajo conjunto y siempre pensando en la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, también en los entornos digitales, ¿no? Entonces, este webinar se enmarca, ¿no? En estos nuevos desafíos que aparecen en la actualidad y que ampliar la mirada, ¿no? Y contar con nuevos recursos para acompañar lo que acontece es un poco el objetivo de este encuentro. Así que a modo de contexto ya paso la palabra para que podamos estar inmersos en estas nuevas perspectivas. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Andrea, Julián, Dayana. Para mí, hace años que nos conocemos con ChicosNet, es un querido equipo y además trabajamos siempre en sintonía. Y gracias a ustedes, colegas, voy viendo las presentaciones en el chat y me alegra un espacio tan federal de intercambio entre colegas de diferentes provincias, realidades. Incluso he visto por ahí algún colega mexicano y de algún otro país cercano al nuestro. Son tiempos convulsionados en las escuelas y en la sociedad, ¿no? Como decía Andrea y como dice bien Gustavo en el chat. Es cierto que la convivencia en la escuela, que día a día los chicos conviven en la escuela, aprenden esa maravillosa experiencia de vivir junto a otros, de construir lo común, de arreglarse con las diferencias, y esto tal vez no es noticia en los medios. Es noticia el lado fallido de la convivencia, que es la violencia. Pero también hay una realidad que no se nos escapa a nadie de los que aquí estamos, que, bueno, que es la coyuntura actual. Y sobre esa coyuntura y dos situaciones que difieren, ¿no? Porque más tarde explicaré, o en un rato explicaré, que no es lo mismo. Pareciera haber continuidad entre el primer episodio de bueno, una trágico de un niño que mata al otro en la escuela de la localidad de San Cristóbal Santa Fe, y
las recientes amenazas de tiroteo que ustedes han visto en las escuelas, en los medios de comunicación, en las redes. Pareciera haber continuidad, sin embargo, son hechos diferentes. Aún así, nos preocupan, ¿no? Creo que nos preocupan y nos ocupan por la escalada de la situación y que si bien en un punto podríamos decir que no nos sorprende, porque todo conflicto cuando emerge tenemos que historizarlo, en el doble sentido de incluirlo en un contexto histórico determinado, situado, con coordenadas geográficas y temporales, y a la vez historizarlo en el sentido de ver cómo ha ido evolucionando. Y aquí sí a mí me gustaría compartir con ustedes algunas cuestiones acerca de cómo se ha ido manifestando la exacerbación de las conflictividades, diría a partir de la última década, tal vez unos años más. Son tiempos de conflictividades exacerbadas. Yo creo que conflicto y violencia no son sinónimos. El conflicto puede ser una excelente oportunidad para el aprendizaje, para hacer lugar a la otredad, al conocimiento de que se existen diferentes puntos de vista, diferentes intereses, necesidades, y la convivencia supone hacer con esas diferencias, construir lo común aún en esas diferencias. Si pensáramos todo lo mismo, entonces no necesitaríamos ponernos de acuerdo, por ejemplo. El conflicto es rico, es valioso. Ahora bien, lo que estamos viendo en los últimos años es que escala de modo inusitado, nunca antes visto. Y cuando esto sucede, diría que el término escalada, que es propio de la mediación o de la resolución de conflictos, queda corto para describir lo que hace tiempo viene sucediendo en las aulas y en estos últimos días bueno, realmente se ha puesto bien en evidencia. Me parece que el término más preciso sería decir que los conflictos se disparan. ¿Mm? Hoy conflictos, no quiero decir menores, porque nunca sabemos cuándo algo es menor, sabemos los conflictos dónde empiezan, pero nunca dónde terminan, pero conflictos habituales en las escuelas pueden encontrar una repercusión nunca antes vista, insospechada. Por ejemplo, lo que tiempo atrás llamábamos exploraciones sexuales entre niñitos de nivel inicial, hoy pueden generar una denuncia penal, pueden generar un escrache en las redes con un mote que acompañará de por vida al niño, muy perjudicial, claro está, para su constitución subjetiva de violador, de abusador, o puede generar el ingreso de las familias con ánimos de revancha o de venganza a la escuela, a golpear a el niño o a golpear a los docentes que, y lo pongo entre comillas, no hicieran nada por proteger, por hacer cesar la violencia. Y si uso las comillas es porque las escuelas sabemos que muchas veces no hacer nada significa no hacer lo que las familias quieren. Y también porque sabemos que la intervención lleva tiempo, no hay intervenciones mágicas. La escuela frente a la violencia tiene que actuar de inmediato para hacerla cesar, para poner fin. No puede quedarse impávida o en silencio. Pero quienes transitamos las escuelas sabemos que con una sola intervención no alcanza, que en general lo que es necesario es una batería de intervenciones y un corto, pero también un mediano plazo. Bueno, a veces en esa premura por intervenir, y a veces la sociedad demanda algunas medidas o que la escuela no puede, como la expulsión, sí puede el cambio de establecimiento, pero que no es lo mismo que la expulsión, y porque esto es con seguimiento y siempre y cuando no sea en contra de la trayectoria del estudiante, y también muchas veces reclama medidas que responden a una lógica punitiva. Por ejemplo, la instalación de detectores, de armas, de cámaras de vigilancia para saber quién es el perpetrador, y vuelvo a poner el término entre comillas, porque los modos de nombrar importan, ¿no? O sea, nos referimos a niños, niñas, adolescentes como el abusador, el violador, el perpetrador, el tirador, el asesino. Bueno, son calificaciones, términos que califican al sujeto y como tal fijan en una posición que niños, niñas, adolescentes pueden haber eh, jugado un rol en forma contingente, lo fijan haciendo de eso un rasgo identitario, un rasgo necesario. Por tanto, son formas de nombrar que estigmatizan, que no ayudan al niño a despegarse de esas etiquetas o de esos personajes que puede asumir como propios. Bien, yo les decía que
la conflictividad hoy en día puede tener distintas resoluciones. Creo que historizando no es casual ni mera coincidencia. Hace 12, 13 años atrás, cuando coordinaba el Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas, me encontré y fui testigo de lo que creería fue el caso cero de lo que en aquel momento denominé judicialización de las relaciones escolares. Unos cuernitos en una foto de un niño de primer grado, de escuela primaria, 5 o 6 años. Escalaron a punto tal que la madre contrató un abogado. La madre se acercó a la escuela para plantear que era bullying, la directora con mucha razón le dijo que no lo era bullying y tenía razón técnicamente, pero la madre entendió, interpretó que la escuela se estaba deslindando del problema. El conflicto escaló de modo tal que terminó con un abogado. Claro está que la presencia de un abogado en estas situaciones, no me refiero a situaciones que sí lo ameritan, violencia contra las infancias, abuso sexual, sino en estas situaciones que son problemas de convivencia entre pares, no solo no resuelve, sino que agrava la situación. De hecho, la escuela se puso a la defensiva, empezó a contestar expedientes y lo que pierden son indefectiblemente los niños. A esa altura ya había un problema mucho mayor, que si era bullying o no había bullying, el niño ya no estaba yendo más a la escuela, claramente un problema de vulneración de derechos, y sin embargo, bueno, vuelvo a decir, la escuela puesta en el banquillo de los acusados responde a la defensiva y eso nunca pierde su terreno, digamos que es su función específica, que es la función pedagógica. No fueron cientos ni miles los casos, pero suficientes para tomar nota de que algo estaba pasando. Padres que me llamaron preocupados por cámara Gesell a la que iban a ser sometidos sus hijos como consecuencia de una denuncia. Abogados que me llamaban para pedir letra porque estaban litigando en casos de bullying. Y nada de esto fue fortuito ni casualidad. Coincidió, por un lado, con el modo en que se visibilizó el bullying, primero en la prensa y luego en la agenda pedagógica y social. El bullying existe desde que la escuela es escuela, nosotros yo lo llamaba tomar de punto, y esa definición acierta, esa forma, esa jerga de la vida escolar acierta en la definición de bullying. Sin embargo, se hizo visible a partir de ese momento. Yo hasta ese entonces nunca había oído hablar de bullying y miren que trabajaba en el tema de violencia hace tiempo. El problema no es que se haga visible, que se identifique una forma de violencia, desnaturalice, está bien. ¿Por qué? Porque los adultos tenemos que intervenir para hacerla cesar. Y el bullying no es un juego, no es una cosa de chicos, no produce significativos padecimientos subjetivos, por lo tanto no es un asunto a menospreciar. El problema es cómo se visibiliza. Y se visibiliza, me puse en aquel momento a razonar, a partir de construcciones que estigmatizan, demonizan a los niños, y cuando el niño es un demonio, no un niño, estamos frente a problemas. ¿Por qué? Porque se vela la categoría de infancia, el tiempo de crianza, ese momento, esa espera que las generaciones más grandes concedemos a las jóvenes generaciones para justamente chicos que están creciendo, conformándose subjetivamente y aprendiendo a vincularse. El niño vuelto demonio es el niño abandonado a su desamparo estructural. Entonces, y por otra parte, y ahora vamos a ver un videíto rápidamente, y después Juli, yo te aviso al pasar de diapo, no te preocupes por eso. Por otra parte, son discursos que colocan a la escuela en el banquillo de los acusados, la escuela bajo sospecha. Son discursos que alientan la idea, como les decía hace un rato, de que la escuela no hace nada. Hagan nomás el ejercicio de entrar en las redes y pongan qué hacer si mi hijo sufre bullying. Van a ver que la primera recomendación es que concurran a la escuela y que la segunda es que si la escuela no lo tiene en cuenta, minimiza, vayan con pruebas, concurran a un abogado. Vamos a ver ahora si a la segunda, Juli, a la segunda diapo antes del vidito. Si ustedes leen la legislación que proliferó sobre el bullying en aquella época, van a ver que toda ella se centra en la denuncia de niñas, niñas, adolescentes y incluso en la denuncia de los docentes, que no hicieran nada por poner fin, no hicieran nada por proteger.
Y actualmente vemos otra versión que es la denuncia incluso de los padres. El año pasado en la provincia de Mendoza, una propuesta consistía en multar a los padres que no hicieran nada por reorientar la actitud de sus hijos. Y este tipo de medidas es un problema. Y yo creería que es más la puerta de entrada al conflicto que una oportunidad de pacificar el lazo. Porque muchas veces no hacer nada por, vuelvo a decir, se trate de padres, se trate de docentes, es muy subjetivo. Incluso cuando hay bullying, hoy en tiempos en que todo es bullying, es muy subjetivo. Estaba hace poco en un profesorado y una docente estaba sumariada porque le había colocado a un estudiante que decía que le hacía bullying una calificación apenas un punto menor que el que ella esperaba. Bueno, les decía, no es sin consecuencias. Tienen en pantalla el caso de uno de los primeros juicios por bullying en nuestro país. La jueza, con razón, dijo dos cosas. La primera, propia de cualquier abogado, que no acordaba, que no había bullying porque no estaba, que no era penable, punible, porque no estaba identificado como tal en el Código Penal, como delito. Y la segunda dijo que no acordaba con resoluciones por la vía de la justicia en el ámbito pedagógico. Nosotros lo decimos de otro modo, pero la misma idea. A problemas pedagógicos, medidas pedagógicas. Y sin embargo, si ustedes entran a las respuestas que parte de la sociedad significativa hace a esta jueza, verán que parece que absolvió al peor de los políticos corruptos o un genocida. Y uno se pregunta, ¿por qué no le duele a una parte significativa de nuestra sociedad que niñas, adolescentes terminen esta etapa con lo difícil que ya es de por sí, con un juicio abierto a sus espaldas? Bueno, la respuesta está ahí, en la demonización de niñas, niños, adolescentes que promueven estas representaciones. Vamos, Julia, a la siguiente y después recién al video. Esta es la situación con lo cual se instaló, les decía, el bullying en la agenda primero mediática. Fíjense, era un niño de 12 años, se había suicidado con el arma del abuelo, había mucha problemática familiar y las clases recién empezaban. Y sin embargo, la prensa no dudó en culpabilizar a la escuela. Y vuelvo a decir, sin preguntarse por el dolor de ese docente y de niños y niñas que también eran compañeritos de 12, 13 años al ser culpabilizados por tan trágico suceso. Otra más, Juli. Fíjense, no aguantó el bullying escolar, padre golpeó a más de 30 estudiantes. Por un lado, fíjense el año 2023, es no casualmente la salida de la pandemia. Y si digo no casualmente, y estos episodios se reiteraron al regreso a la presencialidad, que fue muy esperada pero no estuvo exenta de conflictos, y si digo no casualmente es porque dice el psicoanálisis que las emociones engañan y muchas veces la ira, lo que está encubriendo es la angustia. Lo que está detrás de la ira es la angustia. Pero también fíjense el enunciado. Fíjense que es un enunciado que minimiza, que de algún modo justifica, porque no aguantó el bullying. No hay ninguna justificación. Esto no es un caso de bullying como lo titulaba la prensa, es un caso de maltrato infantil. Vamos a la otra. Vamos a la otra, Juli. Bueno, no, a esa, a la que tenés ahí, anterior. Ahí va, gracias. Y sin embargo, fíjense lo que una parte significativa de nuestra sociedad escribe en las redes. Si fuera el padre, una 22 y pum pum. Primero reformatorio, después cárcel. Bueno, es fuerte, ¿no? Duele. Ahora sí, a la otra. Este es un episodio que sucedió hacia fines del año pasado. No sé si lo recuerdan. Un niño de 10 años vio que era su vivienda incendiada con la familia adentro, murió de hecho el perro, porque estaba acusado de tocar a dos compañeritas de 6, 7 años. Podríamos decir un episodio más de Relatos Salvajes, ¿no? Esa película que tiene por eje la venganza, que en algún punto muestra las dificultades de la civilización, ¿no? De la cultura de hoy, de hacer del cachorro humano el fracaso de ser un sujeto social. Sin embargo, fíjense que este episodio, grave, muy grave, no tuvo la trascendencia a la prensa como sí lo tienen los actuales episodios.
Y uno ahí cabe preguntarse, ¿no? ¿Qué sucede con una sociedad tan dispuesta a tolerar cierta violencia? Andrea lo decía, hay una violencia social también de parte de los adultos hacia los niños y tan punitiva con la violencia cuando viene por parte de los niños. Y con esto quiero decir, no estoy ni minimizando ni justificando ninguna de las dos, simplemente es una pregunta. Vamos a la otra, Juli. Bueno, comentarios en las redes, comentarios de odio, podríamos decir, ¿no? Y ahora sí, Juli, pasamos el video. El video es una campaña, uno de los tantos, y parece extremo, pero es representativo del modo en que se visibilizó el bullying. Y si lo paso es para que veamos, y después en todo caso abrimos la conversación porque los tiempos son cortos, pero para que veamos cómo la respuesta punitiva con la que nos estamos encontrando hoy día frente a las amenazas no viene de la nada. Hace tiempo que está dando vueltas por nuestro país, por nuestra agenda mediática y pedagógica. Cortito. Bueno, está bien, Juli. Gracias. Espero que no les haya gustado. Y doy por hecho que no. El otro día me llamaron a la legislatura y una mesa de docentes, de especialistas, de chicos, para preguntarnos y reflexionar sobre la coyuntura. Y un colega decía, es con pedagogía y no con policía. ¿M? Y claro está que por ahí vamos. Claro está que por ahí vamos. Porque cuando el atajo es la judicialización, la respuesta punitiva, el scratch en las redes, hay por ahí una pregunta que después en todo caso me la hacen. Los familiares que ingresan a golpear a sus hijos, hay un largo camino que no se recorre, que es justamente la oportunidad de la escuela de enseñar formas de vincularse. ¿Mm? Ahí voy a apurarme por el tiempo. Hay otra cuestión que creo que incide y que estaba presente en aquel momento, en el caso que les cuento que llegó al abogado, porque de hecho la remera iba a parar a las redes y muy difícilmente la foto iba a parar a la remera, que iba a parar a las redes y seguramente hubiera sido diferente el desenlace si la remera hubiera ido a parar a un álbum familiar. Eran tiempos también, coincidió con los tiempos, no en que surgieron las redes, pero sí los tiempos en que se expandieron.
y hoy tras la pandemia lo hacen, si quieren, a pasos más acelerados. Y creo que es importante pensar, ¿no? El tema de los vínculos en los entornos digitales, que de hecho está presente hoy y está presente en las dos situaciones, tanto por las comunidades de adoradores de la masacre, y a mí no me gusta llamarlo masacre, ¿no? Porque los términos importan, y entonces cuando es un episodio trágico donde un niño mata a otro, prefiero denominarlo tragedia. Masacre refiere a un episodio, una matanza cruenta, indiscriminada. Pero está, fíjense que está presente ahí, como también está presente el tema en las actuales amenazas de tiroteos, ¿no? Que entiendo, y después Juli y Andrea saben más que yo al respecto, pero que de algún modo u otro responden a un desafío que en las redes hizo viral. Algunas características de las redes, de los vínculos en los entornos digitales, tal vez los más obvios es la viralización, la alta capacidad de réplica, y la perdurabilidad. Saben que en las redes no hay derecho al olvido. Nos pasa con situaciones donde los chicos suben fotografías de las chicas desnudas, que a veces son creadas con aplicación, no son sus cuerpos reales, chicos de segundo año, y que tal vez después se arrepienten y quisieran borrarlas, pero las fotos ya circulan y el daño que le generan a las chicas es importante. Y, y tal vez mis compañeros tiempo atrás hubieran, de haber tenido a tan solo un clic la posibilidad, creo que hubieran podido tener actitudes similares, ¿no? Frente a veces presionados por el grupo de pares, o por lo que creen que esperan de ellos, o por los mandatos hegemónicos de masculinidad. Sin embargo, bueno, vuelvo a decir, una vez que circulan, circulan y el daño está hecho y es significativo. Entonces, además, los dos primeros son los rasgos más evidentes, pero creo que hay una pregunta para hacernos, que es cómo nos relacionamos con el otro cuando median las pantallas. Cuando no contamos con ese encuentro físico que nos permite registrar a tiempo dolor, padecimiento, malestar, humillación, que podemos provocarle con nuestras palabras o actos. El otro actúa como límite ético, en el sentido de que su dolor, su padecimiento acota nuestras palabras o actos, pero cuando median las pantallas a veces se hace un poco más difícil de percibir ese malestar. Y también es cierto que las pantallas generan condiciones de responsabilización. Entonces creo que si hay algo importante a trabajar con los chicos es que los entornos pueden ser digitales, pero los vínculos no son digitales, porque detrás de la pantalla, aún sin siquiera rozar los cuerpos, hay otro al que podemos provocarle dolor y que nos puede provocar dolor. Y ahora vamos a la última, Julián, a ver. Y la tercera cuestión, dijimos las construcciones discursivas sobre el bullying, los vínculos en entornos digitales, y la tercera cuestión que creo que hace al aumento de la conflictividad y el malestar a límites insospechados es la pandemia. Eh, Creo que el encuentro con la vulnerabilidad estructural del sujeto humano no es gratuito, no solo en el sentido de que alteró lo que llamábamos nuestra cotidianeidad, con cierta nostalgia, nuestra normalidad, sino también el encuentro con un virus de significativamente alta letalidad, de transmisión humana, y que para el cual la ciencia no contaba en ese momento con respuestas fehacientes. Creo que este encuentro no es gratuito. UNICEF, si no me equivoco, llamó en ese momento, y para mí con acierto, a los jóvenes víctimas ocultas de la pandemia, eh, y me parece con acierto, porque no era la población tal vez de mayor letalidad, pero sí de mayores padecimientos subjetivos. Me acuerdo un joven que decía, yo tendría que estar explotando y estoy en mi casa. O una chica hace poco que hablaba con ella me decía, yo terminé mi infancia encerrada. Y no estoy cuestionando la medida sanitaria, que por lo menos en aquel momento consideré pertinente, pero no podemos imaginar que sea sin efectos en la subjetividad y en el lazo. Este es el dibujo, fíjense, de un nene en aquel momento. Tienen, fíjense, el joystick, la PlayStation, entre la casa y la escuela del virus, el peligro. Y fíjense qué dibuja de la escuela, el patio, ese lugar de socialización que de hecho fue muy extrañado en aquellos tiempos. Vamos a la siguiente.
Bueno, este es un dibujo de una nena una vez vuelto a la presencialidad. Fíjense que, bueno, primero la cara, ¿no? Porque en el primero está solo, pero tiene una sonrisa. Acá fíjense lo que es el rostro. Parece maniatado, no parece en su pupitre. Además, está sola, porque aquí en esta escena hay otros chicos que están igual que él. Bueno, ese anhelo, esa expresión de deseo que intentamos trabajar en la pandemia, ¿no? Que la distancia no nos impida estar cerca, en algún punto, no sé cómo lo transitamos, creo que en algún punto fracasamos. Y la expresión me aburro también habría que ver qué quiere decir, porque a veces aburrimiento también es una expresión de desgano, de apatía. Entonces creo que somos una sociedad que en algún punto tuvo ganas de dar vuelta a la página, lo comprendo. De hecho, a mí me pasaba que en los cursos yo agregaba una unidad relativa a la pandemia y decían, no, esto sacalo porque ya pasó, pero la verdad es que no pasó. Y sus consecuencias se hacen notar hoy en la escuela, en las aulas y en la sociedad. Les decía la violencia, que muchas veces enmascara la angustia, pero también otras cuestiones, la apatía, el desgano, la falta de sentido de la vida, un futuro que se presenta amenazante como cuando no incierto, son ansiedad, el miedo a la pérdida o el dolor frente a la pérdida. Son cuestiones que aparecen, irrumpen en las aulas, pero también en los consultorios, también en los consultorios médicos. Hace poco estaba con un pediatra y me decía que habían aumentado la consulta por enfermedades psicosomáticas, y no solo en la Argentina, también en distintas partes del mundo. Vamos a la siguiente. Cuando volvimos de la pandemia, me acuerdo que la referente de La Rioja contaba que hacían talleres, los docentes pedían talleres de bullying, pero los chicos no hablaban de bullying, hablaban de otra cosa, de los padecimientos que estaban atravesando. Y estuve para esa época en Misiones y los chicos pedían que la salud mental sea prioridad de la agenda de políticas públicas. Sin embargo, creo que en algún punto desoímos a los chicos y me parece que es momento de empezar a escucharlos. El otro día en la legislatura los chicos decían cosas muy interesantes. Primero decían que no, sentían que no tenían espacios donde hablar de lo que les pasa. Y después decían otra serie de cuestiones, por ejemplo, la hipocresía del mundo adulto, que es violento, pero que a la vez responsabiliza y deposita toda la culpa en ellos. Hablaban de la baja de edad de imputabilidad, de la supresión de proyectos que los vivifican, en el sentido que les conectan con la vida, frente a lo mortificante que atravesamos. Yo creo que hoy la salida, justamente cuando el futuro no se presenta como una promesa, hoy además en algún punto amplificado por las condiciones sociales y económicas, creo que la escuela es una oportunidad para ofrecer, primero para apostar al lazo, porque el lazo es aquello que hace que seamos una comunidad y no un conjunto de individuos sueltos cuando no uno junta a otros, contra otros, no junto a otros, perdón. Y segundo, para apostar a que todos y cada chico encuentre un lugar, un modo de ser nombrado y reconocido por sus pares. Muchas veces la identificación al ser violento da cuenta de una resolución identitaria fallida. ¿Por qué fallida? Bueno, en la salida de la adolescencia, los niños, adolescentes, necesitan darse algunas respuestas a las preguntas identitarias acerca de quién soy, quién quiero ser. En esa búsqueda pueden encontrar resoluciones fallidas, el violento, el poderoso, el fuerte, el masacrador, el tirador. Ahora bien, lejos de mostrar poder, lo que demuestran es una profunda vulnerabilidad. ¿Cuál vulnerabilidad? La de no encontrar otras formas de ser nombrado, más ricas para sí mismos incluso. Por ejemplo, el rapero, el trapero, el youtuber. Pónganle la forma que quieran, pero otras formas de ser nombrados. Entonces creo que la escuela, a través de proyectos que los conecten con la vida, que les permitan justamente encontrar, muchas veces la escuela solo da oportunidades de ser reconocidos y nombrados a los que se arreglan con la escritura, con la oralidad, con el cálculo matemático, esa construcción del buen y mal alumno. Y otras habilidades, por ejemplo, las artísticas, la habilidad para organizar al grupo de pares, pasan desapercibidas. Entonces yo creo que conectar a los chicos con proyectos, con la vida, con sus intereses, urgen los tiempos que corren.
Y para terminar, y si querés, Julián, saca el PowerPoint, algunas ideas frente a la coyuntura actual que, por supuesto, estamos todos pensando en voz alta. En primer lugar, les decía, creo que tenemos que separar la situación inicial que le da origen en San Cristóbal de las amenazas de tiroteo. Y esto sin desmerecer ni minimizar ni una ni otra, pero son dos hechos distintos. Recurrí al psicoanálisis, algo que la interlocución con el psicoanálisis me resulta fundamental para pensar la violencia en las escuelas, que es un fenómeno multifacético, que requiere un abordaje interdisciplinario. Y ahí encontré dos conceptos, el del pasaje al acto y el de acting. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bien, el pasaje al acto supone, es una respuesta frente a la angustia no elaborada, por fuera de todo orden simbólico y donde no hay un otro. ¿Mm? Y por eso también lleva a episodios tan de riesgo para el mismo sujeto o para los otros, como lo sucedido recientemente, pero también puede ser el suicidio, que saben, dicho sea de paso, que está aumentando en los últimos años después de la pandemia. Eh, Ahora, y podríamos suponer que el primer episodio responde a un pasaje al acto. Distinto es el acting. En el acting hay una escena, hay un llamado al otro, pero fíjense que no es por fuera ni del orden simbólico ni del otro, ¿no? Hay un llamado que es al otro, no es sino ese otro. Fíjense que los chicos escriben, anticipan, nada de esto está presente en el pasaje al acto. Ahora, con esto no desmerezco lo que sucede, pero sí me parece que es importante que no generemos esa sensación, que a veces los medios generan también, de una oleada de tiroteos. Porque entonces creo que lo peor que podría pasarnos es comenzar a identificar cuál es el próximo tirador y responder con medidas punitivas que creo que han proliferado en estos últimos tiempos. Desde la denuncia a la policía, y no me quiero saltar los protocolos porque, bueno, en algunas ocasiones no queda otra, pero la denuncia a la policía, las cámaras de vigilancia para identificar a los perpetradores, las multas a las familias, y esto está generando estragos en las escuelas, en lo cotidiano. Una nena, por ejemplo, cuenta que fue denunciada por su compañera de ser quien hizo las amenazas. Y ella dice que no fue, pero igualmente los padres la expulsan. Hace poco, en una escuela, parece que escucharon un ruido y todos se tiraron abajo de los pupitres. Bueno, esa sensación del miedo realmente es muy inoperante, es muy además es iatrogénica en el sentido que fragmenta más aún el lazo, porque cuando el otro es nuestro enemigo, una amenaza, una fuente de peligro, esa construcción del otro como semejante, aquel diferente a mí pero igual en derechos que tenemos que hacer en la escuela, se vuelve más compleja. Cuando el otro es una fuente de peligro, es él o yo, no hay convivencia posible, la lógica es la eliminación. Bueno, cierro diciendo y doy la palabra y a ver si después podemos pensar juntos cómo ¿cómo hacer para responder desde medidas pedagógicas? Que reconozcan, porque también es cierto que algo nos está diciendo lo que está pasando. No podemos minimizarlo ni dejarlo pasar. ¿Cómo abordar desde medidas pedagógicas que no punitivicen, que no, donde sea la escuela y no la justicia, o los padres que escrachan en las redes, porque esas medidas, fíjense, me desperté hace unos días con la noticia de la escuela que llevaban bolsitas transparentes los chicos. Fíjense que esa medida es una sobreactuación de la escuela, porque primero la verdad no sirve para nada. Si un chico quiere llevar un arma, la lleva, y si no sucede adentro de la escuela, sucede afuera. Eh, Fíjense que los detectores de armas, si vieron la película Bowling for Columbine, no sirven para evitar la tragedia. Miren si van a servir las bolsitas. Pero además, vuelvo a decir, no solo son ineficientes, sino que son contraproducentes. ¿Por qué? Porque las bolsitas colocan al lugar de todos y cada uno en sospechoso. Hay una película, Bam Bam, ¿estás muerto?, donde la directora coloca detectores de arma y un docente la increpa y le dice, con los detectores de arma convertiste a todos y cada uno en sospechoso. Bueno, las bolsitas cumplen más o menos ese efecto. Eh, Hasta aquí llego porque sé que estoy un poco ya pasada de tiempo, pero lo escuchamos a Julián, o escuchamos primero preguntas y después a Julián, ¿no? Primero preguntas, comentarios.
son tiempos difíciles y creo que Ana, ahora es lo que podamos conversar entre todos. gracias, Ana, por tu tiempo. Primero Andrea tenía unos comentarios para hacer y ahora vamos a continuar con unos pequeños detalles, algunas problemáticas que vemos en el mundo digital, para después seguir con las preguntas. Si vamos después con las preguntas, después hago ese comentario. Bueno, perfecto. Entonces, sí les queríamos contar algunas de las distintas problemáticas que vemos en las escuelas, en los distintos establecimientos, en los talleres que brindamos desde ChicosNet. Como saben, este es el área de Ciudadanía Digital en Acción, donde brindamos talleres, capacitaciones y charlas para familias. Y algunas de las problemáticas que las invito a que puedan comentar, por lo menos reaccionar con un like para ver si es algo, no porque estén de acuerdo, sino para compartir si es algo que sucede también en sus establecimientos. Por ejemplo, lo primero que vemos es la imposibilidad de la desconexión, ¿no? Chicos que se duermen a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana, si es que se quedan sin batería. Y el otro día un profe decía, le pregunté a unos chicos por qué no sé, si no hay adultos que no les indican que es hora de dormir, de dejar el celular, y le preguntaban, no, ¿por qué? ¿Por qué me tendrían que decir que me tengo que ir a dormir? Esta cuestión de la imposibilidad de la autorregulación es algo para tener en cuenta, más que nada porque vemos cómo afecta en su rendimiento escolar y más que nada en las actividades que requieren el cara a cara. Por otro lado, la desinformación, las fake news, también si pueden reaccionar con un like si es algo que sucede en sus escuelas o con sus jóvenes. La desinformación es algo que abunda más que nada porque un poco aumenta con las inteligencias artificiales, pero ya era algo que sucedía antes de la difusión de estas tecnologías. Lo mismo que la sobreinformación, ¿no? Cuando tenemos demasiada información, valga la redundancia, al respecto sobre una temática, pero no tenemos la posibilidad de discernir cuál es la información que nos sirve. Lo mismo cuando vemos el autodiagnóstico o el etiquetado, ¿no? Una cuestión de googlear qué me pasa porque estoy sintiendo esto, porque tengo un síntoma, hasta que reafirmamos lo que ya creíamos de antemano cuando la inteligencia artificial, que siempre va a ser condescendiente y te va a decir, sí, tenés razón, te dice que esa manchita que tenés en la piel puede ser un problema o que tenés mocos porque tenés alguna enfermedad muy grave. El FOMO, no sé si están interiorizados con esta expresión, que es el fear of missing out, el miedo de estar perdiéndose algo, es algo que afecta totalmente, más que nada, a los adolescentes, a las adolescentes, pero que vemos cómo aumenta la ansiedad y la necesidad de estar constantemente conectados, siendo parte de este mundo digital, y es algo que por ejemplo, nos sucede cuando hablamos con los colegios que hacen campamentos o que hacen espacios sin celulares, cómo empiezan a hiperventilar los chicos, empiezan a tener necesidad de saber qué es lo que pasa en el mundo digital. Eso también se complementa con la pasividad que vemos en el uso de los medios, ¿no? Una cosa es alguna actividad proactiva, ser prosumidores, ¿no? Ser productores, además de consumidores de los medios digitales. Y otra cosa es el escroleo, el estar haciendo zapping, ¿no? Como se hacía antes, que no está mal para distraerse un rato, para distender. El problema es cuando es la norma, esta cuestión de que todo a los chicos, a las chicas les da fiaca, también se ve alimentado un poco por la cantidad de estímulos, de lucecitas y de videos que existen en estas plataformas. Eso se suma también a los discursos de odio, la violencia con la que se manejan muchos de estas plataformas, aumentadas por ejemplo en los juegos en línea, donde se busca imponerse uno ante el rival, ante el otro, sea un conocido o no. Ahí también les pido un like si también sucede esta cuestión de la violencia o de insultar más que el otro para poder imponerse en un juego. Y también la exposición a contenidos inapropiados. No es algo nuevo los contenidos inapropiados para ciertas edades.
Lo que sí tenemos es hoy una facilidad de acceso y un poco conocimiento muchas veces de nosotros, nosotras, adultos, adultas, que hace que los chicos se encuentren solos muchas veces en este mundo digital. Por eso también desde ChicosNet, supongo que Ana también estará de acuerdo, que buscamos el tender puentes para ir reduciendo esta brecha generacional, esta brecha digital, y poder así compartir un poco lo que los chicos, las chicas realizan en los medios digitales. Porque así como decía Dayana al principio, la cantidad de la importancia que le otorgan los chicos, la cantidad de tiempo que pasan en estos espacios comunes, es importante que nosotros seamos parte de esta discusión. Bueno, vamos a ir a algunas de las preguntas que tenemos. Si les parece, les voy a leer las primeras y voy a dejar a Andrea, la directora de ChicosNet, que va a hacer un comentario y también la invito a responder. La primera pregunta, también sacada del chat, las invitamos a que puedan sumar las suyas, es cómo podemos reconstruir la relación de familia con las escuelas. Juli, ¿querés sacar dejar de compartir? Así la vemos a Ana. ¿Respondemos a mí la pregunta? A ver, primero quiero algo que lo vi pasar en el chat y ya se me perdió de vista, simplemente una aclaración. Al decir que son hechos diferentes, no estoy minimizando ni uno ni otro. Yo creo que es importante hacernos cargo de un hecho y del otro. Simplemente son hechos de distinto tenor, naturaleza, que por tanto requieren distintas lecturas y distintas formas de abordaje. ¿Mm? Eso es lo que quiero marcar, con eso no estoy minimizando. Tampoco estoy diciendo, eh, estoy diferenciando lo que es una amenaza de lo que efectivamente es un tiroteo y diciendo no hay una oleada de tiroteos. Y esto, vuelvo a decir, he escuchado a algún colega decir, bueno, nosotros también hacíamos amenazas de bomba, y es cierto, no solo que no existían los medios que existen hoy, de hecho yo trabajo en una universidad donde hay seguido. Ahora bien, a mí algo que me parece importante trabajar con los chicos es, y me sorprende en todo caso, es que esto sucede cuando aún estamos conmovidos por una tragedia, donde un chico perdió la vida y el otro se la arruinó. Entonces ahí sí me parece que hay algo de no me gusta decir empatía, pero sí de la cuestión de tener en cuenta al otro como semejante que hay que trabajar en las aulas. Yo no creo que lo que está pasando con las amenazas sea menor. Incluso no me animo a decir si hay o no que activar los protocolos. Posiblemente sí. Eh, Simplemente quiero decir que son hechos diferentes y que en este segundo caso, claro está, requiere un abordaje sin lugar a dudas pedagógico. ¿Mm? Entonces, a mí me pasó de tener un joven que de hecho terminó con la presencia de un arma, y es cierto, yo tenía miedo de que pase, y de hecho pasó, y de hecho la escuela estaba bastante sola en acompañarnos. Pero bueno, sin embargo, creo que a veces hay que hacer algo con el miedo, porque tampoco me parece que sea la solución extender y propagar el miedo. ¿M? Cuando extendemos y propagamos el miedo, y vuelvo a decir, los medios tienen que hacerse también responsables, después es muy difícil remontar esa situación desde las escuelas. A eso me refería con la diferencia. Y entonces la pregunta a las familias. En primer lugar, creo que vale para las familias, para los chicos, para los docentes. Llegamos tarde si intervenimos recién cuando la violencia emerge. Si pensamos que la violencia forma fallida, pero forma el fin del lazo, creo que nuestro objeto de trabajo primero es la convivencia. Esto se trate del trabajo con las familias, con los chicos, entre docentes, de una ley, de una línea telefónica. Por eso, cuando hicimos desde la ley de promoción, digo hicimos, pero yo estuve en esa elaboración, la línea telefónica, fue un 0800 convivencia, no 0800 bullying ni 0800 violencia. Nuestro objeto de trabajo primero es la convivencia. La escuela, no sabemos cuándo va a irrumpir un episodio de violencia, ni con qué formato, miren, los hechos actuales no lo demuestran, ni con qué protagonistas, pero sabemos que va a suceder. Violencia cero es un lema, un lindo título para una fundación, pero no es una realidad. La agresividad es inherente al sujeto humano y va a estar presente en la escuela. Ahora, la escuela que trabaja la convivencia, que genera climas de confianza, va a estar mejor posicionada cuando irrumpa. ¿M?
Igual, hoy en día hay una disparada de la conflictividad que hace que escuelas que trabajan muy, pero muy bien la convivencia también muchas veces se vean en algún punto desbordadas, no sé si es algo que me gusta decir, pero bueno, superadas por el devenir de los episodios. No es un lecho de rosas, pero aseguro que esa escuela va a estar mejor posicionada. Y frente ya a la irrupción de episodios, creo que hay que convocar a las familias y convocar a los chicos. Si hay centros de estudiantes, mejor. Me parece que hay que hacerlos parte de la solución y no solo del problema. Creo que hay que escucharlos. Muchos chicos, o la mayoría de los chicos en las escuelas, no estuvieron de acuerdo con la actitud de los compañeros. Y esto no es convocarlos para que denuncien al compañero, no, me parece que convocarlos para que comprendan que lo que pasa no es, que es grave, que es problemático, que los efectos son problemáticos y que las escuelas son un lugar, como decía Andrea al principio, de convivencia, un lugar de encuentro con la posibilidad de vivir junto a otros. Y ahí yo creo que sí, que junto a los chicos hay mucho para hacer. Y tal vez proyectos, ¿no? Nosotros teníamos un proyecto lindo que nunca lo hicimos, nunca se pudo concretar, que era rapear la convivencia. Supongamos que ahora es trapear la convivencia. O festivales artísticos. Bueno, involucrar a los chicos en proyectos. Me acuerdo en Tucumán que los chicos de ambas escuelas se convocaban por las redes a pelear en la Plaza del Pueblo. ¿Qué hizo el equipo? Organizó en esa misma plaza y con los chicos como protagonistas un evento, una feria de actividades deportivas, artísticas. Bueno, logró equivocar el sentido del encuentro. No es encuentro para golpearnos, es encuentro para compartir espacio de actividades. Yo creo que no hay recetas, me encantaría tenerlas, pero no las tengo. Estamos todos un poco tratando de descifrar qué es lo que está pasando, pero me parece que a los chicos los tenemos que escuchar, porque lo que no se escucha después vuelve y rompe como violencia. Y a las Exacto. familias también. ¿Mm? ¿Y hay otra Anita, pregunta? Sí, perdón. ahí, sí, ahí quería también comentar que Victoria dice si hay campañas recomendables, ¿no? Hoy para problematizar en el aula. Y quería comentar que me llamó gratamente la atención en estos días que estamos viendo tantos carteles, ¿no? De amenazas. Empezaron a circular, y espero que ustedes también los hayan visto, videos de escuelas, ¿no? De grupos de chicos hacían, que contrarrestaban los videos o los carteles de amenazas, ¿no? Entonces los intervenían, les cambiaban las letras y después aparecían con carteles vinculados a que queremos que la escuela sea un lugar seguro, nuestra escuela, queremos cuidar la escuela, ¿no? Queremos tratarnos bien. Bueno, eso que en algún punto creo que fue bastante espontáneo también de grupos de chicos, no, no me parece que haya sido un proyecto escolar, o tal vez sí, fue acompañado por algunos docentes, pero se repitió, así como hubo viralización de las amenazas, hay también viralización de ese tipo de videos que me parece buenísimo, digamos que con la misma herramienta y con la herramienta que ellos más utilizan, están propagando mensajes positivos, ¿no? Mensajes que contrarrestan esa violencia. Sí, tenemos que decir que hay una naturalización de la violencia terrible, ¿no? Que lo vemos en los talleres, que Julián también puede comentar, digamos, los chicos tienen miedo a exponerse, ¿no? Miedo a exponerse en las redes, miedo a hablar, miedo a participar, a veces también porque eh, pueden recibir agresiones relacionadas a lo que dicen o a lo que publican. Y eso, lamentablemente, está muy naturalizado como que, bueno, si te expones, ¿no? Bueno, te expones también a que te barden, a que te haten, a que te maltraten, ¿no? Y eso, bueno, es también con lo que tenemos que trabajar. Em, bueno, Ana, había Yo ahí una puedo pregunta. algo, André, Sí, a la sí, sí, cómo pregunta. no. Hace años atrás, y no sé cómo se llamaba André, me olvidé, ustedes me invitaron a participar de una campaña como jurado sobre el bullying. Que hacían Famoso Zoom. chicos mensajes de campaña. Después, si tal vez Exacto. pasas el dato.
Les aseguro que los mensajes de los chicos no eran estigmatizantes y criminalizantes como los de los adultos. Y en cuanto a si hay campañas, les recomiendo una. Lo pueden googlear. Ciberbullying, reflexionar para ser responsables. Fíjense que ahí aparece la idea de responsabilidad, aparece la apelación al tercer actor, para que no se sume a las agresiones, no comparta contenido en las redes y acudan a ayuda de quien la está pasando mal. Pero no hay una culpabilización, no hay una respuesta punitiva, no hay una idea de venganza como sí promueven las construcciones sobre el bullying. Y otra también es la campaña de UNICEF No da a compartir. Búsquenla porque las van a encontrar. Son campañas, pero son de las pocas, ¿eh? Yo les confieso algo, cuando busco material, me resulta mucho más fácil encontrar un material como el que les compartí recién que materiales que tengan un abordaje pedagógico. Y bueno, y el ejemplo que dice Andrea me parece fantástico. Creo que es por ahí por donde hay que ir. Y no solo nosotros, también escuchando a los chicos. ¿M? Y también creo, y esto es para casos específicos, pero que así como es importante no patologizar, porque cuando un chico es inquieto lo catalogamos de TDAH, que tiene síndrome de déficit de atención, estamos patologizando, también es importante no desatender la salud mental, porque hay situaciones de salud mental, claro está, el primer episodio, claro está que hay una situación de salud mental, ¿quién puede dudarlo? ¿Mm? La prensa se esforzaba por preguntar dónde estaba el bullying. Y ningún testimonio daba cuenta del bullying, y sin embargo había un periodista que ya decía bullying oculto. Ahora, ¿quién puede dudar que ahí hay una problemática de salud mental? Entonces, me parece que no patologizar es una consigna, pero tampoco podemos desatender problemáticas que son de salud mental y que hoy en día están alimentadas o crecidas al calor de los tiempos que corren y tras la pandemia y la ruptura del entramado social. Perdón, André, Andrés. No, no. Ana, me parece que ahí también la escuela tiene que apoyarse, ¿no? En los equipos de orientación, en todos en el sistema de protección, ¿no? Que también la escuela forma parte, pero que también hay muchos organismos en cada provincia, en cada localidad, ¿no? También para apoyarse en estos temas, en temas de salud mental, en temas que superan de alguna manera también a veces la posibilidad de respuesta de la escuela y que necesita ese apoyo, ¿no? La escuela no está sola, la escuela no está aislada, es uno de los temas que queríamos tomar, no está aislada tampoco del contexto, no está aislada de las violencias que estamos sufriendo y bueno, por eso tenemos que poner a la escuela también en contexto. Y bueno, nos interesaba mucho separar también estas situaciones de lo que habitualmente conocemos o como el tema del bullying, ¿no? Porque Ana nos trajo bastante conocimiento y luz sobre, porque todos hemos visto que lo primero que se habla en general cuando hay algún chico que agrede o una situación como la que vivió en Santa Fe, que en primer lugar se habla de bullying, ¿no? Y esto genera también mucha culpa, ¿no? En los integrantes de esa comunidad educativa. Y bueno, y evidentemente hay otras situaciones, hay otras cuestiones, ¿no? No todo es bullying. No tenemos que ir directamente a pensar solo en esa posibilidad, porque bueno, hay otros temas que están atravesando y en alguno de los comentarios también se habla del tema de que los chicos necesitan proyectos, ¿no? Necesitan proyectar, necesitan tener oportunidades, posibilidades, tener noción de futuro y bueno, y hacia ahí tenemos que trabajar. André, Bueno, Ana, sí, un uy, segundo, también un comentario. En muchos de los talleres que brindamos en todo el país, tenemos la posibilidad de trabajar con algunos municipios, con algunas provincias, con algunos distintos colegios que nos llaman y vemos en todos lados, sea escuela pública, sea privada, sea de clase media, sea de sectores vulnerables, cómo la salud mental es una problemática en ascenso, cómo en cada uno de los establecimientos hay uno, dos o más chicos con cortes, con intentos de tomar medidas drásticas. Es algo que lamentablemente lo vemos
constantemente. Algunos también con, como decía Ana, ¿no? Con trastornos alimenticios o se los encasilla muchas veces y no se contempla la problemática. Había una de las preguntas que era, bueno, ¿qué mecanismos podemos utilizar? Hay distintas herramientas que ahí estuvimos compartiendo para sumar algunos de los talleres, de las propuestas que tenemos, que ahora vamos a dejar también en pantalla, por si alguien está interesado, interesada en contactarnos. También buscan justamente generar estos puentes, estas formas de acompañar la vida de los jóvenes, de las jóvenes, más que nada para poder prevenir los conflictos que puede haber, las problemáticas que pueden existir, para poder acompañar y ser el apoyo de chicos, de chicas, de nuestros alumnos o hijos o primos, muchas veces pueden ser hermanos menores, pero que podamos estar junto a ellos cuando su mundo se viene abajo, que muchas veces puede ser por una imagen de inteligencia artificial, por un comentario en una cuenta confesionario o por un grupo de WhatsApp, por un sticker escracho. Hay distintas formas que tienen de quedar vulnerados ante sus pares y eso es lo que buscamos prevenir muchas veces. Con este pequeño comentario yo cierro mi intervención. Le dejo a Ana si quiere decir unas palabras más. No, creo que conversamos mucho y es interesante que así sea. Y bueno, frente a estos tiempos convulsionados, la tentación por responder con medidas punitivas es mucha. Muchas veces la escuela se ve presionada por la demanda social, pero creo que tenemos que tener en cuenta que la respuesta es pedagógica, que la escuela no puede hacerse de esos reclamos, porque además de que, vuelvo a decir, van a ser ineficientes, eh, no adoptamos solo una perspectiva de derechos solo ideológicamente, sino también porque los efectos van a ser iatrogénicos, dicho en criollo, peor el remedio que la enfermedad. ¿M? Entonces, la mejor manera de parar, digamos, en un punto lo que está sucediendo no es con estas respuestas punitivas. A veces creemos que es la mejor manera de pararlo. Yo les aseguro que no, que estas medidas van a dar lugar a mayor malestar, van a alimentar el circuito de la violencia. Entonces, frente a medidas que criminalizan, que alimentan la violencia, que demonizan a niñas, niñas, adolescentes, bueno, la apuesta a la convivencia, a dispositivos que hacen lazo, que es la escuela. Con esto, un placer compartir y gracias al equipo de ChicosNet y gracias a todos y cada uno de ustedes. Los estoy leyendo en el chat y de acuerdo, para mí muy valioso compartir. Bueno, aquí entonces voy a cerrar el espacio. Juli, a lo mejor podemos dejar de compartir, así nos vemos todos ahí. Bueno, gracias. Bueno, Ana, un gusto, un placer tenerte en este encuentro. La verdad que gracias a todos y a todas los que están en las pantallas mirando, haciendo sus comentarios. Estamos emocionados también de la cantidad de personas de todo el país, de México. Ahí también una compañera, Angie, de Cultivando Género, dejó también un material en el chat que vamos a compartir. Y bueno. Creo que se necesitan espacios de diálogo, evidentemente. Se necesitan estos espacios, se necesitan espacios en las escuelas, se necesitan en los municipios, así que, bueno, apostemos al diálogo y en la familia, ¿no? Ni que hablar. Así que, bueno, esa es la mejor herramienta que tenemos y, y bueno, y seguimos, y vamos a seguir con webinars durante el año de este equipo, acá compuesto por Dayana y Julián, y las chicas de comunicación de chicos.net. También agradezco acá a todo el equipo. Y bueno, gracias. Somos más de 400 personas en este webinar, así que les agradecemos a todos. Muchas gracias, Ana. Un gusto enorme siempre tenerte en nuestros encuentros. El gusto es mío. Chao.